¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. El día de hoy tenemos a una invitada que viene desde Alemania y que nos va a compartir su historia sobre cómo aprendió español. Así que le doy la bienvenida a Lisa. ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Sí, estoy muy bien. Qué bueno tenerte aquí. ¿Por qué empezaste a aprender español? Bueno, es que sí, siempre me había gustado la lengua mucho y en la escuela solo aprendí el inglés y después de la escuela fui a Australia para mejorar mi inglés y sí, luego estudiaba, empezaba con mi carrera en medios digitales. Si quería aprender otra lengua, español es una lengua muy importante y sí, por eso quise aprender el español y tenía la opción hacer un intercambio en otro país y sí, me fascinaba México siempre, por eso fui a México y sí, obviamente hice cursos en español para comunicar ahí así lo aprendí y sí, de hecho tenía 20 horas de español por semana durante mi intercambio, 3 meses muy intensivos y Wow. luego solo como hablando con mis amigos y en sí, trabajaba como becaria también después en una empresa en México. ¿Tú llegaste a México para aprender español o ya sabías un poco? Solo sabía muy poco, como los básicos, como soy Lisa, soy de Alemania, ¿cómo estás? Solo nivel B1, pero mi universidad, la UNAM, esperaba el español. En el principio fue muy difícil porque todos los cursos eran en español y no entendía nada, de verdad. Y sí, pensaba que debo hacer algo para aprender el español más rápido y lo bueno fue que mi universidad ofertó los cursos en español, cursos de español y sí, así lo hice. Ok, ahora que dijiste la UNAM, no eres la primera persona que escucho que tomó los cursos de español de la UNAM y Mm. que hablan muy bien. Estos cursos son muy populares, creo, entre los extranjeros, no sé, ¿o tú cómo los descubriste? Sí, una amiga también de Alemania me contó sobre esos cursos y están en el CEPE y es un centro de lenguas en la UNAM y Mm. como estaba en la UNAM como, sí, como de mi intercambio, para mí fue fácil hacer los cursos allí porque fue muy cerca de mis cursos y de mi departamento y sí. ¿Cómo era un día de clases en la UNAM, en los cursos de español? ¿Qué hacían? O sea, ¿qué clases tenían o cómo era? Sí, teníamos un libro, es un libro de CEPE, sí, lo hacen solo para las cosas en el CEPE, no lo compraron. Y si yo estaba en el nivel 3, Ujú. empiezan del nivel 1 hasta el nivel, creo que el último es nivel 7 o 8. Leemos textos en el libro, a veces escuchamos a textos y sí, respondimos preguntas sobre esos textos y hablamos en clase también y escribimos textos y todo. Sí, eran 4 horas diarias. Y en 3 meses, ¿no te sentiste, no sé, cansada de todo eso? No, es que sí, de verdad disfruté mucho hacer las clases y sí, y vi mucho el éxito y, por ejemplo, en las primeras semanas no pude hacer como juntas para el doctor mí misma o no pude llamar personas en español y luego como después 3 semanas o 4 semanas pude hacerlo mí misma, no perfectamente, pero pude hablar un poco más. Hablaba con mis amigos en inglés y luego en español y como vivía allí
y como todos hablaban español, Ujú. yo también quise aprender la lengua y comunicarme en español. Por eso no me molestaba la clase, me ayudó muchísimo, sí. Claro, tenías como una motivación grande, ¿no? Que Sí, tenías que sí. comunicarte con la gente y entender Ujú. las clases. Sí, Entonces, creo que aquí en Alemania no podría aprender español tan rápido como en claro. México. ¿Y eso hace cuánto tiempo pasó? Llegué a México en 2018 y Ah, me quedé hasta 2019, entonces como hace 5 años, ujú. pero después tomé clases online por Preply, es una plataforma que sí tiene muchos maestros y sí aprendía con una chica de México. Compré los libros de nivel 4 y 5 y 6 de la UNAM y continuamos con esos libros. Ah, o sea, ya que regresaste a Alemania con tu profe online, trabajaban los Ujú. libros de la UNAM. Sí, es que me compré, sí, los otros niveles y continuamos con esos. Y dijiste que estos libros, bueno, son para los cursos de la UNAM, pero sí es posible comprarlos. Puedes comprarlos como PDF Ujú. en línea y si vas a la UNAM en México, también puedes comprar los libros. No debes estar en CEPE o en la Ok. UNAM. Todos pueden comprarlos, sí. Ah, buenísimo. Pues a lo mejor para la gente que le gusta hacer esto con libros, ejercicios, etcétera, a lo mejor puedo buscarlo y dejar el link aquí para que Sí. los compren. ¿Cómo fue tu vida en México? Porque una cosa era aprender el idioma, pero otra cosa era que es una cultura muy diferente a la tuya. ¿Hubo algo que fue muy difícil al principio? A veces comunicar con gente que no habla inglés. Sí, vivía en una casa con muchos estudiantes, como estábamos 20 estudiantes Uf, de muchos. muchos países, y unos de México, unos de Europa, también de América y Australia. Sí, hicimos muchas cosas juntas y exploramos la ciudad y fuimos a otros lugares en México y para mí es importante adaptarme y tratar otras cosas y sí, explorar la otra cultura. Sí, además dijiste que te fuiste a Australia antes, ¿no? Entonces supongo que Ujú. eso te ayudó también en que ya sabías Sí, cómo era vivir en otro país, sí. quizás. La única cosa que fue diferente o que fue a veces un poco difícil es sí, el tema de seguridad. Aprendí a que no puedo ir a todos los lugares como después de 7, 8 p.m., como lo hago en Alemania, como no caminar en metro sola o al autobús sola. Eso Ujú, no podía hacer, ujú. pero tomé Uber o fui con amigos y siempre hay soluciones para deal with it. Y enfrentar esas cosas. Sí, ujú, Ujú. Digo, obviamente no es la mejor situación que no puedas ir tú sola, pero bueno, es ujú, verdad, puedes resolverlo de otra forma, ¿no? sí, definitivamente. Oye, y entonces, cuando regresas a Alemania, empiezas con tus clases en Preply. Actualmente, ¿sigues haciendo algo para tu español o ya no tanto? ¿Cómo estás ahora en ese sentido? No, actualmente no tanto, pero quiero empezar de nuevo. Sí, creo que estaba en Alemania como un año y Ujú, después pensé, oh, quiero continuar con el español y busqué por opciones y encontré Preply y por esa plataforma estudiaba como 3 años, creo, 2 o 3 años. sí, Y una vez por semana, como una hora. ujú, A veces, como después de mi trabajo, estaba muy cansada, pero en esos casos solo hablamos, pero todavía practico y aprendo cosas. Desde un año ya no estoy aprendiendo por Preply porque mi maestra ujú, no más da clases. ah, Iré a buscar otro maestro y como cambié mi departamento y tenía muchas otras cosas para organizar. No busqué otro maestro, pero
sí, definitivamente quiero continuar. ¿Tú todavía tienes contacto con, no sé, amigos de México o alguien con quien hables español a veces? Sí, tengo contacto, pero no hablamos diario, solo como cuando es la Navidad o Mm, cuando alguien tiene su cumpleaños. Tengo una amiga de Ámsterdam que también habla español y viajamos mucho juntos. Y en el último año fuimos a Barcelona y Madrid juntas y allí hablamos español con la gente. Pienso que debo tomar clases de nuevo para no perder todo lo que aprendió. claro, totalmente. ¿Y cuántos idiomas Ujú. hablas? Tres, hablo inglés, alemán y español. ¿Tú te consideras buena con los idiomas o fue algo que fue poco a poco? ¿Cómo fue para ti? Sí, en mi escuela no estaba una de las materias que fue fácil para mí. Sí, en la escuela en Alemania aprendimos cómo leer poemas, leer textos, pero no comunicar y comunicamos y no aprendimos cómo, sí, comunicar en la vida diaria. Ujú. Y sí, luego después de la escuela fui a Australia y allí aprendí mucho más rápido Yeah. y aprendí como las cosas diarias. Te lo pregunto porque mucha gente piensa que se necesita tener como un talento natural para los idiomas, pero realmente... Sí, tal vez un poco sí, Ujú, creo aprendes más rápido y ujú, sí, pero también creo otras lenguas te ayudan, por ejemplo, los portugueses o los franceses ujú, aprendían mucho más rápido que nosotros porque la lengua es muy ujú, similar. Sí, pero para mí también o me ayudaba el inglés a veces el ujú. alemán. Siempre hay unas palabras que sí son similares. ¿Y tú qué tipo de estudiante eres? O sea, ¿te gusta mucho sentarte a estudiar o no tanto? ¿Cómo eras en la escuela? Bueno, en mi escuela para mí siempre era muy importante tener muy buenas calificaciones y por eso sí estudiaba mucho, pero también siempre elegí las materias que para mí eran más fáciles para tener buenas calificaciones. Por ejemplo, ahora pienso que habría estado mejor aprender el italiano, porque en mi escuela Mm, también ofertaban el italiano, pero como, sí, como, pero hace 15 años pensaba, oh, italiano es mucho trabajo, debo estudiar muchísimo y tal vez no voy a tener muy buenas calificaciones. ujú, Elegí otra materia. En mi universidad era importante, tenía mucho tiempo libre y disfrutar con mis amigas y amigos. ujú, Y también tenía tiempo para trabajar, sí, porque para mí era muy importante también tener experiencia práctica en una empresa ujú. y por eso también elegí los cursos más fáciles, de verdad. Estudiaba mucho, pero también quería hacer otras cosas. ¿Pero trabajabas de lo que estabas estudiando o de otra cosa? Sí, no, siempre trabajaba en marketing o en Mm. sí, comunicación en unas empresas. Bueno, te quiero hacer ahora unas preguntas rápidas para ir terminando el Ujú, podcast. Entonces, la sí. primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es el lugar que más le recomendarías a las personas visitar en México? Buena pregunta. Es difícil porque me gustan muchos lugares, pero definitivamente recomiendo la Ciudad de México porque puedes descubrir muchísimos lugares y tiene muchos museos interesantes y muchos bares y restaurantes muy buenos, antros también. Tiene muchas cosas culturales. Y sí, también es muy verde en unos barrios. Sí, siempre hay algo nuevo para descubrir. Por ejemplo, en ese año que vivía allí, no pude ver todos los lugares que quería ver o visitar. Ujú, Y también recomiendo mucho Puerto Escondido. Es más en el sur, en la playa,
Y sí, es un lugar muy bonito y puedes surfear o puedes ver tortugas y sí, puedes relajar y es más tranquilo que obviamente la ciudad. Ese lugar sí me gusta mucho. Por ejemplo, el sur, que es más turístico, también me gusta, pero allí la gente siempre te habla en inglés y como quiero hablar español, sí, me gusta Puerto Escondido más. En Puerto Escondido la gente te habla en español. Sí, No, no no era sabía. tan turístico en 2018, pero Mm, después de COVID cambió mucho y es un poco diferente, no, sí, no tan tranquilo como antes, ujú. pero siempre muy buena y espero que no va a estar como el sur como en 5 o 10 años. Claro, sí, sí. Sí, ojalá que no, porque es muy bonito Puerto Escondido. ¿Ya has ido? Sí, sí, sí. Bueno, yo soy de Mm. Oaxaca. Conozco De qué parte de Oaxaca eres? de la capital. Qué bonito. Así También es. fui allí por el Día de Muertos. Ay, ¿qué tal? ¿Te gustó? Sí, sí, una vez fui en 2018 y otra vez hace 2 años. Y hace 2 años creo que estaba más gente, estuvo súper lleno. Sí. Y bueno, siempre para el Día de Muertos, pero hace 2 años fueron muchísimas personas. Yo fui este año al Día de Muertos y wow, nunca había visto tantos extranjeros en Oaxaca. Ujú, Un montón de sí. gente. Oye, ¿y hay algún lugar de México que no pudiste visitar, pero que querías visitar? Fui a muchos lugares, de verdad. Tal vez Baja California, Mm, en el norte. No tenía tiempo para irme allí, pero escuché que es muy bonito, que el agua es muy cristallado y muy claro. Y también Tequila, la capital de Tequila. sí, sí, sí. Tampoco no tenía tiempo para irme allí. De la comida alemana, ¿hay algo que quizás extrañabas cuando estabas en otros países? No, no como, la verdad no como mucho la comida alemana, que es muy típica para Alemania y por eso no extrañaba la comida porque sí, todas las cosas que como lo pudiste comprar en México también. ¿Tú no eres vegetariana o vegana o sí? No, pero no como mucha carne. En los tacos sí, pero no como, por ejemplo, un steak, no como Ah, partes muy grandes, solo en tacos un poco, en espagueti bolognese y no necesito comer carne como diario, pero a ujú. veces como una vez por semana o al mes, sí como carne. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a aprender español? Creo es importante hablar mucho. Puedes comprar un libro y hacer tareas y todo, pero sin hablar creo es muy difícil. Por ejemplo, una combinación, estudiar solo con el libro, si hablar con una persona por Preply, creo que Preply o otra plataforma es muy bueno para empezar. Ujú. Y si tienes la opción también ir a un país donde se habla español, pero obviamente no es posible para todos. Ujú. Y por eso creo, si no puedes irte a otro país, Reply o otra plataforma es una buena opción, o tal vez un instituto de lenguas en tu ciudad. Oye, pues Lisa, te agradezco muchísimo por tu tiempo, gracias por los consejos que compartiste hoy y también por compartirnos tu historia. Solo muchas gracias a ti. Fue un gusto estar en tu podcast y sí, platicar contigo sobre aprender el español y mis experiencias en México. Amigos, si les gustó este podcast, no se olviden de darle un like, de suscribirse y nosotros nos vemos en un siguiente episodio en el podcast de Spanish Hacks. Gracias, Lisa.